Hola amigos, hello my friends, ¿cómo están ustedes? Bueno, el video de hoy les presento plantas de interior fáciles de cuidar para principiantes. No te lo pierdas. Bueno, como veníamos diciendo, la luz en el interior de nuestros hogares es un tema muy importante. Hay plantas que viven con mucha luz, hay plantas que viven con poca luz, y para cada rincón hay una planta que puede adaptarse a ese rincón. Pero cuando hay muy poca luz, entonces es necesario por ahí incorporar luz artificial. O a veces también se puede optar por poner luz específicamente para nuestras plantas. Claro, eso en el caso de que tengamos los medios como para poder realizar esos cambios y bueno. Pero bueno, las plantas de interior en nuestros hogares son fáciles de cuidar si tomamos en cuenta las necesidades que tiene cada planta. Hay plantas, como les digo, que necesitan buena luz, otras que no tanto, y otras que pueden aguantar en lugares de muy poca luz. También tenemos la luz artificial, viven con la luz artificial que por ahí se prende en algún momento del día, cuando la estamos utilizando. También tenemos que tomar en cuenta el riego, el tamaño de la maceta y el sustrato en el que viven, para que el sustrato les aportará los nutrientes normales que tiene cada planta o que cada planta necesita, ¿no? Bueno, acá básicamente hoy tengo que trasplantar una planta que hace rato que la tengo, es un ficus. Ustedes sabrán que hace poco yo me mudé a esta casa, hará ya unos 3 o 4 meses, y yo la tenía esta planta, este ficus muy lindo, cuando vivía en mi otra casa, en un ambiente muy luminoso, con un ventanal enorme que le daba la luz directamente ahí, casi nada filtrada. Y ahí estaba espléndido, creciendo. Todo este desarrollo que ustedes le ven a este ficus ginseng se dio en ese lugar. Pero desde que yo me mudé aquí, la luz en este lugar, si bien este ambiente dentro de todo es luminoso, es notable que, a pesar de ser un ambiente luminoso, no es la misma la luz que da en este rincón que la que da al lado de acá de esta puerta vidriada, o la que da ahí en la cocina balcón. Entonces, se ve que por alguna razón esta planta está acá, está sufriendo de alguna manera, no tiene la misma calidad de luz, y si bien de alguna manera se ha ido adaptando, las hojas nuevas que ha dado no las ha dado en perfectas condiciones, tiene hojas secas, no sé si está faltando, que no llego a encontrar el punto de riego, pero bueno, como yo calculo que debe ser un conjunto de cosas, el punto de riego es una parte importante. Aparte tiene la maceta que se le rompió ahí al costado, así que en un rato voy a hacer un trasplante, voy a cambiarla de maceta y la voy a cambiar de lugar también. La voy a poner en la cocina balcón, donde es la parte de la casa que está más iluminada de forma natural. Entonces yo creo que ahí va a empezar a recuperarse, a fortalecerse. Voy a también agregarle un poco de tierra. Pero bueno, es a tener en cuenta, ¿no? Este tipo de cosas donde tenemos plantas que como este ficus benjamina o ficus ginseng, que tiene los ficus benjamina, ginseng, natacha, los variegados, son plantas que normalmente viven en el interior de nuestros hogares, pero no en todos los rincones. Como les digo, a veces, si yo dejo esta planta en este lugar, estoy seguro que no se me va a morir. Pero es evidente que la calidad de luz que le llega ahí no es la misma que le llega acá y no es la misma que va a tener en el balcón cocina. Entonces, yo voy a proceder a trasplantarla en un rato y después voy a cambiarla de lugar. Esta no es una planta difícil de cuidar.
Simplemente hay que tener en cuenta esas características. Es una planta muy fácil de cuidar que normalmente podemos tener en nuestros hogares. Es a tener en cuenta todos los tipos de ficus, que encontremos el punto de riego adecuado y encontremos el lugar con la luz que la planta necesita. Entonces, si encontramos esos puntos, vamos a ver que vamos a tener plantas hermosas y saludables. Ahora, hay muchas otras plantas más fáciles de cuidar. Por ejemplo, la que tienen al lado. Esta es una especie de bromelia, se llama Orthophytum. Es muy fácil de cuidar. Tiene un riego moderado, a escaso, que incluso, miren cómo se ha dado, que incluso estando en interiores florece. De estas flores está saliendo un hijito. Y bueno, como la mayoría de las bromelias son fáciles de cuidar, se pueden utilizar tanto en interiores como en exteriores. Y para un lugar acá que es luminoso, pero que tiene un nivel de iluminación más bajo, es sin lugar a dudas una buena elección como para tener en casa. Después tengo la pequeña colección de sansevieras. Todas las plantas de sansevieras. Acá tenemos una sanseviera Kirky, una sanseviera Golden Flame, que está empezando a brotar. Yo hice un video donde hice trasplante de sansevieras y ahí mostré cómo hice este gajo. Y bueno, como se los muestro acá, está creciendo hermoso. Todavía se empiezan a notar algunas características del variegado desparejo que tiene la Golden Flame. Acá al costado tenemos Sanseviera Laurenti. Acá más abajo hay una sanseviera cilíndrica de una variedad enana. No es la típica sanseviera cilíndrica que crece y se hace grande y gigante, que puede tomar hasta 1 metro. Esta tiene las varitas finitas y chiquitas. Es muy bonita, a mí me encanta y por eso la tengo acá entre mi colección. Acá tenemos la sanseviera Black Dragon, que también la otra vez, cuando hice ese video de trasplante y división, dividí esta planta y la puse en 3 macetas diferentes. Había 4, pero una se terminó muriendo, no sé por qué, creo que se pudrió el rizoma. Y bueno, no siempre salen bien las cosas. Uno, a pesar de ser un profesional, a veces las cosas también le salen mal. Acá tenemos otra Laurenti, a mí me gustan mucho. Son muy parecidas a la sanseviera normal, a la más común, que la mayoría de la gente la mayoría de la gente conoce. Pero esta es de un tamaño más chiquito. Y si la ven, puede vivir en una macetita ínfima. Acá al lado tenemos un Philodendron Zebrina. No me acuerdo de ese momento exactamente cómo es el nombre de la variedad. Acá tenemos una sanseviera Honey, una sanseviera nana Honey, de color verde. Hay también sansevieras variegadas de este tipo, pero yo tenía una y se me murió. También no sé si fue, creo que un error en la ubicación, o en el riego. Me parece que la regué demasiado. Bueno, esta es una planta muy fácil de cuidar. Tal vez dentro del reino vegetal son las plantas más fáciles de cuidar. Así que pueden tenerla perfectamente con muy poco riego. Estas plantas yo las riego entre 1 vez por semana, por ahí en verano, a 2 veces por semana. Y en invierno por ahí las puedo incluso extender mucho más la falta de riego. Y como las pueden ver, están perfectas, hermosas, saludables, sin ningún tipo de problema. Son muy fáciles de cuidar, necesitan, como les digo, muy poco riego. Entonces la gente en ese sentido las aprecia mucho, porque la tiene ahí en su casa y cada tanto, uy, mirá la sanseviera, vamos a echarles un poco de agua para que estén linda, qué sé yo, y con eso viven sin ningún problema. Otra planta fácil de cuidar, la Dracena robusta.
Esta también es un caño. Como la pueden ver, es una planta que puede tomar dimensiones, es una especie de palmerita o parecida a una palmerita, esta dracena. De hecho, las dracenas y las sansevieras están emparentadas. Y como les digo, esta planta también es muy fácil de cuidar. Es una planta de color verde, de hojas color verde oscuro, que son características normales que tienen que tener las plantas que aguanten lugares con poca luz o con iluminación pobre, ya que mientras más verde es la planta, tiene más capacidad de desarrollar clorofila, y entonces a través de ese desarrollo de clorofila, o sea, es que se alimentan, ¿no? Entonces, el color verde oscuro de hojas anchas, en el caso de esta planta, las hojas no son muy anchas, pero sí es verde oscuro. Sus hojas tienen una gran capacidad de desarrollo de clorofila y, aún teniendo poca luz, se desarrollan perfectamente. Como pueden verlas, están en un rincón, tal vez el rincón dentro de este ambiente, que es un ambiente luminoso, es el rincón más oscuro. Y aún así se desarrollan perfectamente. Es muy aguantadora. La gran mayoría de las dracenas pueden estar en esta situación. Por ejemplo, la dracena Fragas masagiana, que es conocida como palito de agua, también está en este grupo de plantas que son plantas que desarrollan en altura, similares a las palmeras, y que pueden tener un desarrollo muy lindo, tener una altura linda como para tener una planta alta en tu casa, y es de muy fácil cuidado. La gente a veces no las elige porque a la gente en general por ahí les gusta más las palmeras y qué sé yo, para darles altura. Y sí, las palmeras en general son mucho más lindas o tienen otra gracia, nos da idea de tener una planta más tropical, pero no son tan fáciles de cuidar. Las hojas de las palmeras son pocas por lo general. Las palmeras de interior tienen pocas hojas, y cuando una hoja se les pone fea, ya enseguida, ¿cómo se diría? Ya enseguida desluce la planta. Pero en cambio, las dracenas, como pueden ver, estas dracenas tienen en la base, tienen como 3 o 4 hijos, o sea, la más alta tiene un tallo alto y después en la base tiene como 3 o 4 hijitos. Y todos esos hijitos van a ir creciendo y haciéndose altos. Entonces, la de acá al lado es también otra planta con una cantidad de retoños que la hacen muy bonita, y como le digo, es una planta muy aguantadora, que incluso puede llegar a florecer en interiores. Lo mismo pasa con la dracena Fragas masagiana, el palito de agua también florece en interiores. Hace poquito subí un video donde hablaba de esa planta, un video short, que pueden encontrarlo en las tarjetitas. Ese video short yo lo subí hace poquito, y donde hablo sobre la floración, que incluso es una floración muy perfumada. Esa planta puede florecer tanto en interiores como en exteriores. Bueno, otra planta fácil de cuidar. Después yo tengo acá, bueno, como les decía, estos filodendros. Yo tengo este filodendro especial porque es un filodendro muy lindo, que por las características, acá como de alguna manera yo voy experimentando con mi nueva casa, porque nunca tuve, nunca tuve estas plantas en lugares con esta luminosidad, que es baja, pero es dentro de todo linda, pero es tenue. Y como vemos, hay características como por ejemplo esta Dieffenbachia mariana. Las Dieffenbachias marianas tienen las hojas de color verde con un color central crema o casi blanco, que es muy característica. Pero acá, la planta la ven, está casi verde. ¿Por qué? Porque ha estado en lugares donde no le ha llegado la luz suficientemente. Cuando pasa esas situaciones, las hojas normales entran a caerse, a desaparecer, y las hojas que las van reemplazando son hojas que no tienen las características típicas de las hojas de las hojas así blancas o crema. Esto pasa por la suficiente falta de luz. Acá, si bien hay buena luz, la planta vive mucho tiempo perfectamente, pero le está faltando esa calidad de luz intensa que necesita para mantener los colores crema. Aparte, las plantas que son variegadas o que tienen colores crema
o blancas y blancos, tienen baja capacidad de producción de clorofila. Entonces, ¿qué pasa? Al tener una baja capacidad, hace que la planta pueda llegar a debilitarse. Entonces, para evitar eso, la planta empieza a producir hojas de color más verde, que son las que mejor se adaptan a lugares con poca luz. Esta también es fácil de cuidar, pero, como les digo, tenemos que tener en cuenta la calidad de la luz. Y muchas veces es un detalle preponderante en los interiores, como ya les decía, la calidad de la luz. Esta planta, el ficus, como les digo, fácil de cuidar, pero tenemos que tener la precaución de la calidad de la luz, porque cuando uno compra las plantas en los viveros, en esos viveros van a encontrar que las están cuidando con todos los mejores cuidados, las fertilizan cuando es necesario, las riegan todos los días, sin ningún problema, tienen una calidad de luz excepcional, y esos temas, esas cosas a tener en cuenta van cambiando cuando las llevamos a nuestros hogares. Entonces, ahí es donde cambia la cosa y empiezan a comportarse de diferente manera, empiezan a tirar hojas secas, a morirse algunos brotes. Y bueno, acá por ejemplo tenemos otra robusta, esta está espectacular, es la más grande y desarrollada, como les iba diciendo, ven que son plantas que pueden desarrollar cierta altura, ¿no? Tienen muchos brotes, yo hace poquito los trasplanté a estas macetas, antes tenían una maceta diferente, después decidí trasplantarla todas a macetas parecidas y ponerles un poco más de tierra, un poco más de cosas. Porque antes, si recuerdan bien, yo tenía estas plantas en el exterior de mi casa, en un patio que era luminoso y que tenía una media sombra que las cubría un poco del sol intenso, pero tenía muy buena calidad de luz. Al traerlas acá al interior, les cambio yo esa situación. Ya no están en el exterior, ya no tienen la misma calidad de luz, la calidad de luz es inferior. Si bien estas plantas, como les decía, aguantan lugares interiores no tan luminosos, a veces el tema del cambio de la calidad de luz es importante. Entonces, como le ve, esta luz que le da acá al lado del ventanal es bastante más interesante, más intensa que la que le da allá en el otro lugar. Si bien cuando hacemos el cambio de posición con la cámara, no parecería ser tan tenue o tan baja la luz de allá, pero es evidente que sí hay una X cantidad de menos luminosidad que afecta de alguna manera a las plantas. Atrás tenemos una bromelia que está espectacular, acá se adaptó perfectamente. Hace unos días yo la limpié y bueno, y quedó ahí. Pero es espectacular, me encanta. No conozco exactamente la variedad de esta bromelia, pero bueno, en algún momento tengo que investigar y hacer un video sobre esta porque tiene características muy, muy singulares. Bueno amigos, quería mostrarles esto y hacerles este videito para que tengan en cuenta qué tipo de plantas pueden tener en casa. Voy a agregar también al video ahora en continuación otra serie de diferentes plantas que pueden ser de muy fácil cuidado, como para que las tengan en cuenta y tengan una cierta cantidad de variedades. Y bueno, seguimos con el video.
Bueno amigos, si llegaron hasta aquí entiendo que les gustó el video, así que les pido que nos dejen un me gusta, que nos sigan en redes sociales y los dejo con las pantallas finales, la opción que les da YouTube y la que sugerimos nosotros. Hasta pronto.